Vamos a pasar al segundo track que tiene que ver... Llegaron los abogados. ¿Sí? Aspectos legales de la nube por el doctor Roberto de Salvo, que es actualmente asesor letrado de distintas empresas informáticas. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, todo suyo. Gracias. Bueno, la razón de esta charla es tratar de hacer un breve paneo de los aspectos legales, específicamente del cloud, no sin decirles que, lamentablemente, y como ustedes seguramente sabrán, nuestro derecho tiene un vacío en este tema terrible. Tanto así que muchos letrados que se dedican al tema lo han definido como una laguna legal. Yo me atrevería a decir que es un océano legal. Es decir, es muy poco lo que hay, y lo que hay o son normas que se han infiltrado en normas ya establecidas, o si no, normas que se usan para otras cosas y que se aplican para todo lo que es informática. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es la velocidad de respuesta. Ustedes saben mejor que yo, ojalá tuvieran HTML5 los legisladores para legislar. Son muy lentos, o sea, desde que descubren la necesidad hasta que la ley se sanciona pasan años, hasta tal punto que cuando llegan ya hay otra cosa, porque ustedes van demasiado rápido, y está bueno que vayan rápido, pero los legisladores son muy lentos. Lo que he preparado para hoy son dos aspectos que para mí son importantes en el área que están ustedes, y que, como recién dije, tampoco están muy legislados, pero sí hay normas de aplicación que por lo menos vienen usándose. Y un tercer aspecto que para mí es importante, que hace a la razón de ser de los anteriores, que no es legislación. Yo tomé como base dos cuestiones importantes. Una, ¿cuál es la relación contractual que ustedes van a tener con sus clientes a la hora de hacer hosting de cloud? Y las cuestiones de responsabilidad, lamentablemente, que se suelen tener en este tipo de actividad. No hay nada, digamos, estrambótico, porque vuelvo a repetir, no hay nada legislado específicamente para informática, con lo cual, digamos que no hay normas a seguir en forma irrestricta en esta actividad. Son normas de derecho general y que se aplican aquí. Vamos a pasar al aspecto contractual, que es quizás lo que más les interese. No hay diferencia sustancial entre el hosting común y el hosting de cloud. Las responsabilidades son más o menos las mismas, y hay una ley que no fue diseñada para cuestiones de informática, pero que sí refleja una tendencia, por lo menos nacional, de defender a los consumidores, que obviamente le es aplicable a las cuestiones informáticas. Cuando yo digo que no hay legislación específica de informática es porque no tienen ni la velocidad de desarrollo que tiene la informática, ni tampoco tienen las respuestas que debiera tener algunos temas en particular. Pero si analizamos la relación de ustedes, proveedores de servicios, con el consumidor, sí hay normas que hay que tener en cuenta, que, como muchos colegas les habrán dicho seguramente, nada que no se pueda resolver con unas buenas políticas y condiciones de uso. Lo cual es cierto, con algunas limitaciones como siempre. Ustedes no se olviden que los abogados somos especialistas en donde no hay problema, generarlo. En donde no hay discusión, armamos una discusión. Y donde los términos están claros, automáticamente se tornan confusos. Ustedes tienen pensamiento matemático, nosotros no. Entonces, la ley de defensa del consumidor, si bien es cierto que con unas buenas políticas y condiciones de uso uno puede repeler la mayoría de las cuestiones, hay algunas cosas que quedan sueltas. No puedo hablar de resoluciones judiciales al respecto, hay muy pocas, yo después se las voy a comentar, porque evidentemente los juicios acá además son largos. Yo personalmente tengo algunos juicios en trámite donde se han planteado cuestiones informáticas y donde no dispongo de medios de prueba como para acreditar, esto lo voy a aclarar un poquito después, y queda expuesto a llegar a una sentencia sin tener
elementos de convicción para que el juez dicte la sentencia. Eso lo vamos a ver enseguidita. Volviendo al tema de la ley de defensa del consumidor, hay cosas que hay que tener en cuenta y no omitir tanto en el ofrecimiento del servicio como en las políticas y condiciones de uso. Hay un articulito, no voy a leer artículos, hay una norma de la Ley de Defensa del Consumidor que establece que todo aquel que ofrezca, entre otras cosas, un servicio, tiene la obligación de dar una información tal que el consumidor sepa en todo momento qué es lo que está contratando. La ley habla de información veraz, detallada, eficaz, suficiente, no importa. Tiene que ser todo sin dejar ni el resquicio del servicio que uno va a prestar. Esa es la primera condición. ¿Por qué? El incumplimiento de esa obligación puede generar en el usuario, esto es una norma de derecho común, que lo pueden aplicar cuando compran un auto, cuando compran una casa, o sea, para todos los casos, le da derecho al consumidor a decir, bueno, 1, cumplís con lo que prometiste. 2, rescindo el contrato y me pagás los daños y perjuicios. Y 3, me cumplís el contrato y me pagás los perjuicios ocasionados. Esto es muy común en compraventa de inmuebles y demás. Por eso hablo de que no son normas específicas para esta actividad. Entonces, el incumplimiento de aquella obligación de dar información puede tener sus consecuencias. La solución, dar buena información lo más amplia y detallada posible, no dejar nada librado al azar. Hay un tema, muchos abogados dicen, no, escúchame, con una buena política le pones todo lo que hay que poner y se terminó la historia. Es cierto, lo que pasa es que esta ley de defensa del consumidor, que no es muy nueva en nuestro derecho, viene del derecho romano. O sea, mejor dicho, toma un principio del derecho romano que es el indubio pro reo. Los romanos dijeron, en caso de duda, al reo hay que estar a favor de él. Acá ya hay indubio pro operario para los trabajadores y ahora hay indubio pro consumidor. ¿Qué significa esto? Que toda cláusula que sea limitativa de responsabilidad o que sea confusa o perjudicial para el consumidor puede ser declarada inválida. Entonces, doble precaución. Redactemos bien las políticas y las condiciones de uso. Pero ojo, teniendo en cuenta dos cosas. Una, las pongo preventivamente para ver qué pasa, o me expongo a que algún día algún juez diga, no, pero esto es abusivo. Esto se da mucho en el tema de limitación de responsabilidad. Yo no sé si ustedes habrán observado en algunos edificios donde hay ascensores viejos, hay un cartelito muy lindo de bronce que dice, habiendo escaleras, el propietario no se responsabiliza por el uso de ascensor. Minga, ¿qué no se responsabiliza? Eso no existe. Es decir, no hay un juez en el planeta que vaya a decir, estaba ese cartel, se cayó el ascensor y el señor no es responsable. Esto no es así. ¿Qué pasa? Y me dice usted, mira, pero ¿para qué ponen el cartelito? Y bueno, uno pone el cartelito. Si el que se cayó asume su propia responsabilidad por no haber bajado por la escalera, zafé. Pero si el que se cayó dice, no, mire, ese cartel es ilegal, el propietario del ascensor va a salir condenado. Con esto pasa algo parecido. Uno, ¿qué trata de hacer cuando revisa y o escribe políticas de privacidad y condiciones de uso? Y bueno, el usuario se hace responsable de todo. Más en esto, donde hay mucha data en los archivos que se cuelgan por vía del cloud, o aunque no haya mucha data, todos los datos sensibles que uno puede ir colectando en el hosting. Uno puede poner en la política, no, mire, usted se responsabiliza por todo lo que sube, por todo lo que hace, etcétera, etcétera. Bueno, hay un par de situaciones muy recientes, que después las voy a comentar, donde, bueno, eso no es tan así. O sea, el usuario es responsable hasta un punto. Luego puede ser responsable el que provee el hosting. Ustedes dirán, pero este vino a bajarnos las expectativas de este negocio. No, ni a palos. Lo que hay que hacer es tomar en cuenta eso, o sea, no mirar para otro lado.
estar atentos a eso y bloquear cualquier tipo de situación en donde uno quede perjudicado. ¿Está claro? Es decir, yo podría venir acá y decir, no, señores, desde el punto de vista legal no pasa nada. Todos los que hacen hosting están salvados. De hecho, lo que sí digo, al día de hoy, a esta hora no hay una sola condena contra un proveedor de servicios de hosting. Ni una. Pero bueno, el derecho es muy dinámico y muy lento. Ustedes han hace mucho que estamos en esto, no importa. La justicia va despacito y algún día llega. El tema de la responsabilidad, y ahí es donde quizás la cuestión haya que analizarla desde el punto de vista primero técnico y segundo en las políticas. Cuando una persona es responsable de un daño, primero, el principio general del derecho es todo el que le ocasiona un daño a otro debe indemnizarlo. Es el principio general. Si yo me bajo, le pego una piña, le dejo un moretón, él va a hacer la denuncia, le tengo que indemnizar por haber dejado un moretón. Punto. Todo el que provoca un daño. ¿Cómo me libero yo de la responsabilidad? ¿Cómo se liberan ustedes de la responsabilidad? Bueno, los eximentes de responsabilidad son muy puntuales. Tiene que suceder. La ley de defensa del consumidor dice, tiene que no haber sido, digamos, generado por mí el daño. Esto se aplica mucho a ustedes, aunque desde mi punto de vista tendría que ser un poco más específico en el caso de informática. Como la defensa del consumidor es general, él dice, lo que dice el eximente es, el daño tiene que haber sido provocado ajeno a mí, o sea, yo no lo provoqué, yo no lo quise, yo no lo generé. En Código Civil era un poco más duro con el tema de los eximentes de responsabilidad porque, obviamente, caso fortuito y fuerza mayor siempre está excluido. Bueno, cae un huracán, se le lleva al data center, bueno, ¿qué van a hacer? No van a poner la mano para poner el huracán. Pero bueno, el Código Civil también prevé, y quizás hasta podría llegar hasta emplearse en situaciones como esta, el Código Civil también prevé la culpa de la víctima. Porque muchas víctima es culpa, en el caso de ustedes, culpa del usuario. El usuario puede generar alguna situación que provoque un daño que diga, pero ustedes me lo provocaron. No, fue usted mismo el que se lo provocó. ¿Está? Lo cierto es que la exhibición de la responsabilidad lisa y llana, como he visto en muchas políticas de privacidad y condiciones de uso, no son en principio válidas. O sea, en el caso de litigio, la cuestión se complicaría. Con lo cual hay que tomar algún tipo de remedio, que lo vamos a ver enseguida, no es que no existe, algún tipo de remedio para que, llegado el caso de un litigio, salgan indemnes, o sea, que salgan limpios, porque si no, la cuestión se va a entorpecer. Bien, la siguiente ley, que es de aplicación mínima en esta área, es la ley de lealtad comercial, que en rigor estipula todas las transacciones comerciales de cualquier tipo. En lo que respecta a puntualmente al hosting y al hosting del cloud, en rigor es un poco más de lo mismo que hay en la ley de defensa del consumidor, esto es, las normas que rigen la publicidad en materia de servicios. Es decir, esto ya lo saben, esto es muy común, uno tiene que proveer, es decir, publicitar el servicio que efectivamente presta y al precio que asegura, digamos, que va a dar base para la contratación. El que está publicado debe ser igual que el que figura después en el contrato. Eso en rigor muchos lo citan, porque es una ley que está vigente, pero que de informática tiene poco, porque esa es una obligación legal que tenemos todos, hasta aún aquellos que estamos fuera de la ley de lealtad comercial, como los abogados. No sé por qué estamos afuera. Tenemos que estar un doble ley de estas, pero bueno. Sin embargo, el tema publicidad a nosotros también se nos aplica. Bueno, en definitiva, lo que quiso el legislador ahí es que si uno ve un aviso en la televisión, en el telediario, y ofrece algo, y lo compra, sobre todo por medios ahora electrónicos o telefónicos, que sea exactamente lo que se le entregue lo mismo que se le ofreció y al precio que se le ofreció. Bien, ahora vamos a pasar a la ley de protección de datos, que es una ley que ustedes conocen seguramente muy bien,
que los ha obligado a inscribirse en un registro de personas vinculadas al tema del acopiamiento de datos, y que la verdad, creo que, esto es una opinión personal, no me ladren, porque yo soy abogado, no soy ingeniero en sistemas. Yo creo que hoy en día la informática ha crecido y se ha desarrollado de tal manera que hoy hablar de vamos a tener seguridad en los datos me causa gracia. Yo les aclaro, yo en una época me dediqué a instalar intranets, en donde lo primero que decían los clientes, y los datos que no, una maquinita tenían ellos, además, que se la quedaban ellos. Y los datos, y los datos, y los datos. Yo veo hoy las soluciones de seguridad que brindan la mayoría de los hosting, y uno dice, bueno, a estos tipos no les puede pasar nada, o sea, no hay forma de que los datos se destruyan. O sea, salvo que uno sea muy desprevenido y pretenda brindar hosting con una maquinita sola, con un disco solo, las probabilidades de pérdida, es decir, ya ni el incendio, porque hasta se duplican los backups en distintos lugares, se tiene que quemar 2 lugares al mismo tiempo, es medio imposible. Bueno, la ley igual lo obliga, o sea, esto no es que, digamos, ustedes una mañana se levantaron y dijeron, vamos a ser seguros con los datos porque, qué sé yo, ustedes cuidan el negocio también. Es decir, la seguridad que ustedes brindan sobre los datos que yo voy a poner en sus servidores es lo que les garantiza que yo los voy a seguir contratando. Si cada 2 minutos me pierden los datos, obviamente que yo voy a decir, no, este no es mi sistema, vuelvo a mi viejo sistema de la máquina en mi oficina. Pero bueno, la ley esta de seguridad de los datos, hay un articulito muy simpático que es lo que, en definitiva, no dice otra cosa más que lo que acabo de decir. Señores, los datos los tienen que manejar con absoluta seguridad, con los medios técnicos y tecnológicos al alcance al momento, es decir, en todo momento con la evolución, que le permita tener, digamos, mediana certeza de tener cubiertos al menos la mayoría de los riesgos que vengan por la acción humana o por, digamos, deficiencia del medio técnico utilizado. ¿A qué me refiero? Y bueno, si ustedes toman un servidor con discos espejos y se cae un disco, sigue el otro. Reemplazan el que se cayó y adelante. O sea, no hay probabilidades, pensando en la ley de protección al consumidor, ningún usuario suyo va a decir, y perdí todo, porque técnicamente tienen las herramientas necesarias como para defenderse, lo cual además va a ser lo que van a exponer al momento de defenderse judicialmente, decir, mire, yo tomé todas las medidas a mi alcance, técnicas y tecnológicas. Sucedió, bueno, no es culpa mía, o sea, no hay intervención mía que permita suponer que hubo negligencia de mi parte. Lo que pasa es que esta ley de seguridad de los datos generó una ley media controvertida. Ustedes seguramente habrán leído el tema de la ley espía. Es una ley de telecomunicaciones, pero que se la zamparon a todo el mundo. Esa ley lo que tenía por finalidad... Ustedes saben que los abogados normalmente hacemos las cosas no por lo que decimos, sino por lo que no decimos. Entonces ustedes escuchan a un juez decir, esto es así, pero está pensando en otra cosa. Yo también, todos. Es un defecto de formación. Esa ley de telecomunicaciones, en rigor, tiene la apariencia de brindarle más seguridad al usuario. La verdad la llaman ley espía porque el objetivo de esa ley era espiar a todos los ciudadanos, con obligaciones colocadas en las empresas de telecomunicaciones, en las empresas de informática y demás, para tener online al servicio del Estado toda, digamos, información de la gente. Es decir, si compraste con una tarjeta, si fuiste a Bariloche, si pasaste, lo que sea. Es decir, todos tus movimientos puestos online. Obviamente, cuando se decretó esa ley, dijeron, y bueno, a las empresas que prestan servicios de Internet le vamos a zampar 10 años que tienen que guardar los registros. Evidentemente el que escribió eso no tiene la más remota idea del lugar que ocupan los logs de ingreso al Apache. No tiene la más remota idea. Porque al margen del volumen, el costo, lo cual lo iban a absorber las empresas de computación alegremente. Y uno dice, pero 10 años, ¿para qué? ¿Qué finalidad tiene? No, eso es una torpeza propia de dictar leyes
dentro de un marco sin conocer la tecnología. Ya había hablado de los ingenieros en sistemas que son peritos, asistentes de la justicia, y se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. Entonces, ¿por qué 10 años? Y porque toda la documentación de los ciudadanos, de todos nosotros, hay obligación legal de guardarla 10 años. Entonces dijeron, bueno, esto metámosle 10 años también. La realidad es que, salvo por el hecho de espiar, guardar 10 años los ingresos al Apache es al divino botón. Al divino botón. No tiene la más mínima lógica. No tiene sentido ni del mes pasado, ni eso. Pero bueno, he recibido oficios de la justicia penal pidiendo los logs del ingreso, bla, 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 para tratar de encontrar a alguien que se mandó algún chiste pesado. La realidad es, corríjanme, pero los proveedores de servicios tipo Fibertel, los IP se renuevan, con lo cual, que yo diga que hace 3 meses tenía el número IP poco importa. Digo, para los efectos de la justicia. Lo que pasa es que ven muchas películas y dicen, no, pero si la NASA se da cuenta de eso, sí, pero el chequeo lo hacen online, pibe, ¿no es? Que agarran un disco de 4 o 5 meses atrás y leen algo como, fue Roberto de Salvo, no es así. Pero bueno, de ahí nace el tema de los 10 años. En rigor, este decreto fue suspendido. Obviamente las empresas informativas, ¿de qué se quejaron? No nos hagan guardar semejante cantidad de cosas. Es decir, y no hablemos hablemos de Google. ¿Cuántos logs puede llegar a generar por día? ¿Y dónde los guarda? Tiene que armar un data center para eso solo. 10 años. No tenía mucho oriente. La suspendieron, pero en rigor después, al poco tiempo, se dieron cuenta por qué la suspendieron. La Corte analizó la ley y descubrió, en un fallo llamado Alavi, descubrió que en rigor, y una de las cosas que llamaba la atención, ¿se acuerdan que les dije que no se podía eximir de responsabilidad? Acá el Estado eximía de responsabilidad a todos, diciendo el único responsable soy yo. ¿Por qué? Porque quería espiar, no le importaba si había juicios después, yo quería espiar en ese momento. La Corte lo declaró inconstitucional y echó por saco roto el tema de guardar información de los sistemas o de los sistemas de hosting, aunque ya hay 3 o 4 proyectos de vuelta que van a remeter seguramente de vuelta. De hecho, la experiencia lo que indica es que, y la complicación puede ser en la justicia penal, pero la lógica empieza que cuando uno tiene al menos 2, 3 meses por el regrabado de los logs, la justicia que se queda en paz, porque la verdad uno no puede guardar todo. Y además no tiene sentido guardar todo. Bien. Pasemos a derecho de autor. Aquí obviamente es ajeno al tema del clown, el tema del contenido de lo que hay adentro. O sea, no quiero denostar a los programadores, pero los programadores tienen la ley de soft, que medianamente es el primer logro que se logró en este país, donde, digamos, la propiedad intelectual estaría cubierta. El tema de propiedad intelectual pasa por otro lado. Hay 2 antecedentes fuleros, así dicho en criollo, fuleros. Y más allá de la connotación que pueda tener, más allá de aquellos que crean que tienen razón y los que no la tienen, que está bien, que está mal, hay un dato que es una luz que se enciende, que es el fallo de Taringa. No voy a discutir el fallo de Taringa porque no vengo acá para eso, y tampoco es el ámbito este. Pero hay un dato del fallo de Taringa que uno dice, ay. En principio, hay un principio constitucional que todos tenemos derecho a que nos juzgue nuestro juez natural. En materia penal, el juez natural es el lugar donde se cometió el delito. ¿Ok? ¿Qué es la defensa que hace Taringa, por otra parte, o el abogado de Taringa? El fiscal y luego la Cámara Criminal y Correccional dijo, no, señores, ¿qué importa que el libro que se bajó estaba en un sitio de Estados Unidos? El que facilitó esto fue Taringa, procesado como autores del delito. Esto, vuelvo a repetir, con prescindencia de que estemos a favor o en contra de la actividad de ese sitio en particular, lo raro es que
se empezó a destruir algo que es importante a los efectos de cómo se va a juzgar, que es el lugar de donde se comete el delito, el lugar del hecho. Lo han traspolado sencillamente porque dicen que ellos facilitaron a que el usuario ingrese allá. Yo cuando lo leí dije, bueno, esto en el juicio oral lo van a dar vuelta porque es cambiar todo el mecanismo. O sea, yo mato a alguien acá, no puede venir un juez de Córdoba a juzgarme, mucho menos uno de Uruguay, y viceversa. Y aunque parezca estúpido, en determinados momentos, cometer un delito en la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que cometerlo acá, el mismo delito. No es lo mismo. Además, si uno puede tirarse por la General Paz y saltar para la capital, lo hace, pero seguramente. No es lo mismo. El código es el mismo y todo, pero ya por eso es el tercer punto que les hablaba antes, que es el tema de la prueba. Taringa, entonces, a mí me llamó la atención, tengo el fallo ahí, y dije, bueno, una gota no hace una lluvia. Los dos estaban con dolor de estómago y dijeron, estos tres me cayeron mal, vamos a invocarlos. Eso pasa mucho, con lo cual tampoco hay que alarmarse. Pero encuentro un fallo de Jujuy, en donde misteriosamente, no es el caso de Hostin, pero datos, ¿no? Encuentro un fallo de Jujuy donde y está vinculado a las páginas, a las páginas sociales, donde dice que en rigor el que pone a la vista de todos un contenido determinado es como el editor de un diario. ¡Wow! O sea, el editor de La Nación, antes de publicar algo, lee, determina si se corresponde con su política editorial y es responsable de lo que se hace, más allá de los conceptos vertidos por cada uno que firma la nota. Pero si no la firma, el editor responsable es responsable de todo. Han asimilado, espero que sea nada más que un chispazo y nada más. Porque bueno, señores, obviamente serían editores de todos los sitios que alojan en sus servidores. Pónganse a revisar todo. Gracioso. Que el responsable del contenido sea el usuario. Obviamente, en ese marco también está el tema, bueno, esto es muy común en hosting, ¿no? El tema de marcas, o sea, velar por no utilizar marcas sin autorización, y el derecho a imagen, o sea, no colocar fotos de alguien público o no público sin su autorización, porque eso está prohibido por la ley. Todo lo que dijimos antes nos lleva principalmente a esto, las cuestiones de responsabilidad. Yo he leído por ahí en algunos blogs de colegas míos donde, bueno, prácticamente lo que aconsejan es una buena política y contenido de uso y para adelante. Eso es cierto, no es mentira. Hay que tener un par de datos a tener en cuenta. Es muy distinta la responsabilidad civil, que ahí sí es fácil de zafar, y es muy distinta la responsabilidad penal. Hasta el día de hoy lo que es hosting no ha pasado de pedidos de informe de la justicia penal. A nadie se le ocurre pensar que el proveedor de hosting sea responsable de un pedófilo, de pornografía infantil, porque vuelvo a repetir, es imposible que alguien, aún con pocos servidores, pueda revisar todo lo que se sube y se baja de los sitios. Es imposible. Es decir, serían estructuras monumentales. Yo no creo que nadie va a destinar recursos humanos de esa naturaleza para ese control. Pero bueno, sí hay una gran diferencia entre lo que es civil y penal. Desde el punto de vista civil, como dije antes, todo el que provoque un daño lo deberá indemnizar. Entonces, ¿cuál es el daño que puede provocar el clown? Y únicamente, yo me estoy yendo por las ramas, el clown lo único que puede generar es que el usuario que lo contraten a ustedes pierda los datos que les ha confiado. Eso desde el punto de vista técnico, si yo no me equivoco, y me pueden corregir si me equivoco, hoy es prácticamente imposible una pérdida. O sea, tiene que ser una cosa muy rara. De hecho,
hasta alejo el caso fortuito de incendio, porque salvo un incendio provocado, un incendio del data center no es responsabilidad mía. Si yo no lo prendí fuego, sería caso fortuito. Pero ni aún eso, porque hoy día, y corríjanme si me equivoco, se duplican los backups y se alojan en distintos lugares. Hay empresas que se dedican a eso, que toman los backups y los guardan en otro lugar, se quemó vienen con el backup y adelante. Se podrá perder algunas horas de información o un día de información. Con lo cual, la responsabilidad civil respecto del usuario, salvo negligencia propia, es imposible. Sí, obviamente, como hacen la mayoría de las empresas, lo que hay que dejar sentado en las condiciones de uso es aquellas interrupciones normales y habituales por falta de corriente, etcétera, etcétera, que son inevitables y que no son imputables a usted, pero dejarlo plasmado en las condiciones de uso para que no venga el día que se corta la luz en el data center, que no sucede tampoco, pero bueno, que sucede algo extraordinario, que vengan a plantearle una cuestión. Pero es interrupción de servicio y no es pérdida. El daño es la pérdida, no la interrupción. La interrupción de servicio lo que hace, por ejemplo, FiberTel, les cuenta al mes siguiente los 2 días que tuvo en internet y basta, o sea, no hay otro daño. Recuérdense siempre que la indemnización del daño es volver las cosas al estado anterior que se encontraba antes de generarse el daño. Si no se puede volver al estado anterior, plata. Con lo cual, una interrupción de servicio, bueno, ¿qué perdiste? Plata y a lo mejor un poco de actividad en tu empresa. Bueno, tenés el próximo mes gratis y se acabó. O sea, no tiene mucho problema. En materia, y me voy a apurar porque si no me van a matar, en materia de delitos informáticos, yo les comenté al principio que la legislación lo que utilizó fueron parches. Entonces uno dice, ley 26.388, ley de delitos informáticos. Mentira. Es una ley ómnibus donde dice, artículo primero, agréguese al artículo 172 del Código Penal tal cosa, agréguese a la ley tal cosa. Melange. ¿Qué problema surge con el melange? Y con el melange lo que pasa es que a uno, los abogados, a uno le ponen dentro de una norma que trata una cosa totalmente distinta, algo de informática, y ya tiene 10.000 motivos para discutir. 10.000 motivos. Hay una cosa que en penal funciona. Hay una cosa que en penal funciona y que esto sí atañe a los proveedores de hosting. Y es, los peritos informáticos, que los hay y muy buenos en nuestro país, y muy buenos, empezando por ingenieros particulares y pasando por la misma delegación de la Policía Federal que tiene peritos especialistas en esta área. Son muy buenos. Lo que pasa es que eso sirve nada más que en penal. Y ustedes no van a cometer delitos como para que lo vengan a buscar a ustedes. ¿Por qué? Porque hace falta dolo. No es culpa como en el tema civil. Hace falta dolo. Y ninguno va a estar sentado acá pensando a ver cómo le voy a romper los archivos a De Salvo cuando me los ponga en el server. Te dan para que yo les pague, que yo coloque mis archivos y así con todo el mundo. Con lo cual, dolo, podrá haber negligencia, pero dolo jamás. Entonces, aquí en penal sí se le da bolilla a los ingenieros de sistemas. En civil no. Aunque no me crean, número uno, utilicé al pobre Lennon mirando la nube para imaginarme un juez de nuestra querida nación viendo qué es esto de la programación en la nube. Lo va a buscar ahí arriba seguro. Y no estoy hablando en broma. ¿Y qué sucede? Y uno dice, no, pero quédate tranquilo porque están los peritos. Ese es otro problema en materia civil y comercial. Los informes de los peritos no son vinculantes para los jueces. O sea, los jueces lo oyen o no lo oyen. ¿Cómo se llega a la sentencia? ¿Qué es lo que uno tiene que probar al juez para que tenga una sentencia favorable? Hay que formar su convicción para que lo analice con su sana crítica. Todo pavada. Es la forma de decir, yo hago lo que quiero, lo que me parece, y al que no le guste, lo siento. Por eso tenemos muchas veces dos casos absolutamente iguales, resueltos de manera totalmente distinta por la misma persona. ¿Por qué? Porque tengo para mí por acreditado, te dicen los caraduras en la sentencia, tengo para mí por acreditado que esto es tal cosa. Y no nos olvidemos que la ley no es la ley. La ley es lo que los jueces dicen que es la ley.
Porque ellos lo que aplican es la ley esa que está escrita para todos al caso concreto. Entonces, como no hay dos casos iguales, siempre le encuentran el matiz necesario como a decir, no, esto no es esto es otra cosa. Y esto me lleva a los recaudos de los proveedores de servicios de cloud. ¿Por qué? Y ya termino, Martín, 2 segunditos más. ¿Por qué? ¿Qué podríamos hacer para evitar que busquen en la luna, en la nube, a ver si encuentran algo? Lo que podríamos hacer es tomar algunos recaudos mal empleados por la ley, hasta que salga una legislación, digamos, apropiada para esto, tomar algunos recaudos. Por ejemplo, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, evidentemente que algún punto de conservación de datos va a existir. Adelántense. Dentro de lo técnicamente posible, dentro de lo que el espacio lo permita, empiecen a conservar determinada información para el caso de que uno caiga en las manos de un juez, al menos diga, este cumplió con las normas mínimas del buen hombre de negocios. O sea, no se presentó ante la justicia y dijo, no, yo lo de ayer ya lo borré. Es una forma de decir, no digo 10 años, que es una payasada, 2 meses, 3 meses, yo sé que hay empresas que no guardan ni un día. Empiecen a pensar que la ley va a venir y va a haber obligación de guardar. Con lo cual, una forma piola es adelantarse a eso. Espero haber sido, yo lamentablemente pensé que iba a ser más corto. Yo les voy a dejar acá mi correo electrónico, si alguno quiere efectuarme alguna consulta, con todo gusto se contesto por correo electrónico en un breve plazo, sobre todo si quieren que amplíe algo. Esto es nada más que una síntesis así de chiquitita de lo que se podría hablar. Esto da para horas, horas y horas, y sobre todo porque protegerse sin ley es complicado. O sea, tomar decisiones sin que haya una ley aplicable concreta se hace complicado. Muchas gracias. Gracias, Roberto.